momento actualmente. Vamos a darle la bienvenida al doctor José González. Él es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Miami y el Hospital Jackson. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Agustín y Karinés, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos tantas preguntas que vamos a ir haciéndolas rápidamente, a ver si usted nos las puede ir respondiendo en la medida más rápida posible para poder incluir la mayor cantidad de información. El Remdesivir, comienzo con la primera. El Remdesivir que está llegando acá a la Florida son 30.000 dosis para todo el estado. ¿Cuántas de ellas más o menos estiman ustedes que van a recibir en el Jackson y para cuánto tiempo duraría esto? Bueno, el número, se está distribuyendo en todo el estado de Florida, pero lamentablemente no se está siguiendo, esta distribución está siguiendo la proporción de pacientes atendidos en cada centro hospitalario. Al momento hemos calculado que el lote que se recibe de Remdesivir, al momento lo que hemos recibido el día de ayer, nos va a durar aproximadamente 1 o 2 semanas. Pero también está pendiente la distribución de un nuevo lote de medicamento la próxima semana, así que veremos, dependiendo de los números, para cuánto tiempo nos alcanza. ¿El Remdesivir se le da a una persona que está grave o una persona que llega al hospital con síntomas de mediana intensidad para evitar que sea grave? Bueno, el Remdesivir es una medicación endovenosa, es así que solamente se tiene que indicar en niveles hospitalarios. Pero hablando de severidad de enfermedad, el Remdesivir está indicado solamente en personas que tienen criterios de severidad. Y me refiero con esto a personas que están desarrollando una saturación de oxígeno por debajo del 94% y que tienen un compromiso de los campos pulmonares al menos del 50%. También se indica en personas que están en ventilación mecánica y también aquellas que son tributarias de oxigenación por membrana extracorpórea. No se indica en este momento el Remdesivir a personas con un cuadro leve de enfermedad. Ya. En el caso del Jackson o de la Universidad de Miami, ustedes también han utilizado la dexametasona para tratar a algunos pacientes. Sí, en realidad la dexametasona es un medicamento que ha cobrado mucha popularidad últimamente, justamente por los resultados del ensayo clínico Recovery, que muestran que es una de las únicas medicaciones, en realidad la única medicación que ha demostrado disminuir mortalidad en el contexto de coronavirus. Así que en este momento se está utilizando en el contexto hospitalario y en pacientes que tienen son tributarios de oxígeno suplementario. Es en estos pacientes hospitalizados en los que se utiliza la dexametasona. Doctor, acaba de salir en el día de hoy un comentario a través de la red de Twitter del Centro de Control de Enfermedades que tiene su sede en Atlanta, y los científicos que trabajan ahí han dicho que creen, por alguna razón que no explican, porque el mensaje de Twitter es apenas muy corto, son 4 o 5 líneas, que ellos estiman que en los Estados Unidos realmente pueden haber 10 veces más personas contagiadas que las que hasta ahora se han demostrado o se han contado en los conteos hospitalarios que viene llevando la Universidad Johns Hopkins. Si eso fuera así, ¿cuándo podríamos entonces llegar a una inmunidad comunitaria en toda la nación? Porque evidentemente si hay 10 veces más personas que están enfermas, o no enfermas, perdón, que han recibido el virus y son asintomáticos, si la tasa geométrica continúa progresando con esa intensidad, en un punto dado del futuro, 6 meses, 1 año, 8 meses, 4 meses, no lo sé, podemos tener ya un 40, un 60% de la población infectada, aunque no enferma. Sí, eso es correcto. La CDC ha publicado estos datos en donde se menciona que por lo menos el número real es 10 veces más de lo que sabemos al momento. Y esto es porque muchas de las personas que tienen infección por coronavirus son asintomáticas. Se ha calculado que al menos el 40% de todas las personas infectadas no tienen síntomas de enfermedad. Es así que el número real que reportamos es básicamente de personas que han cursado con enfermedad leve, moderada o severa, pero el porcentaje no está muy bien representado de este grupo que son totalmente asintomáticos. Así que se han hecho estudios serológicos, sobre todo cálculos epidemiológicos, y han concluido que el número real está muy por encima de lo que estamos viendo al momento. En cuestión de cuándo
alcanzar la inmunidad de rebaño? Esa es una pregunta muy difícil de responder y no creo que al momento nadie se atreva a dar un cálculo en cuestión de tiempo. Sabemos que al momento estudios, modelos matemáticos han estimado que en estados como por ejemplo Nueva York, más o menos la tasa de afectación poblacional puede llegar a tan alta como el 20%. Si consideramos estos datos, vemos que todavía para alcanzar la inmunidad de rebaño nos falta mucho, porque se tiene que más o menos infectar un 65 a 70% de la población para alcanzar esta inmunidad de grupo de rebaño. Así que yo creo que todavía nos falta bastante, pero lamentablemente no sabemos en cuánto tiempo la podemos alcanzar. Esperamos que en el futuro la vacuna nos haga llegar más rápido a esta inmunidad de rebaño y no pasar por una infección comunitaria que trae consigo consecuencias muy perjudiciales, como por ejemplo un incremento marcado de la mortalidad en la población. Doctor, yo siempre aquí en el programa he dicho que lo que más me preocupa a mí es las personas asintomáticas. Hay una cantidad de personas, sobre todo si gozan de una buena salud, si son jóvenes, son asintomáticas, no sienten absolutamente nada y están en la calle como si nada. Y si esas personas no se están protegiendo con máscaras y no están guardando el distanciamiento social, pues ahí está el tema que siempre hemos hablado, ¿no? La propagación sin saber realmente que lo estamos haciendo. ¿Qué le recomienda usted a las personas en estos momentos en el condado? Un condado que se ha visto afectado por los números, han incrementado. ¿Qué les recomienda? ¿Les recomienda que se hagan un examen solamente por medida de precaución o simplemente, aunque usted no tenga síntomas, con el solamente seguir las normas de lavarse las manos, máscara y distanciamiento es suficiente? Yo creo, mi recomendación en general sería utilizar estas medidas de prevención lo más que se pueda. En mi opinión, el uso de la mascarilla debería estar reglamentado de forma general en todo el estado de Florida, sin excepción. Es así que las medidas más efectivas para evitar una propagación a nivel comunitario son, como se ha mencionado siempre, el distanciamiento físico, me refiero a 2 metros o 6 pies de separación de una persona a otra, el uso de la mascarilla, que tiene que ser obligatoria en mi opinión, y el lavado de manos, que tiene que ser constante, tantas veces como sea posible, o como medida alternativa tal vez el uso de sanitizer. Así que esto creo que serían las medidas más efectivas para evitar la propagación. En cuanto a hacer un examen de coronavirus en personas asintomáticas, en el contexto actual no lo recomiendo, ya que estamos viendo que la demanda poblacional por pruebas diagnósticas está haciendo tal vez sobrepasar los límites o la capacidad que tiene el Estado para hacer las pruebas. Es así que vemos colas muy largas de personas solicitando estas pruebas diagnósticas. Yo creo que estas pruebas diagnósticas deberían priorizarse principalmente para las personas que son sintomáticas o para las personas vulnerables. Pero yo creo que las personas, digamos, jóvenes, sin síntomas y que tienen o que guardan este tipo de medidas preventivas, me parece que no es prioritario. Creo que con las medidas preventivas mencionadas sería suficiente. ¿Usted recomienda el uso de máscaras en todo momento, incluso si se está caminando en medio de una calle, trotando, haciendo ejercicio, o sea, caminando por calle? Hay que resaltar que el modo de propagación de este virus o la transmisión de este virus es de persona a persona. Es así que es muy poco probable, si una persona se encuentra en un ambiente, digamos, abierto, sin personas alrededor, que se produzca un contagio o una propagación del virus. Es así que la recomendación general al momento es utilizarlo en todo momento. Pero si hablamos de riesgo de contagio, el riesgo está por debajo del promedio si consideramos una persona que está en un ambiente, digamos, al aire libre y sin contacto con otras personas. Así que hay que tomarlo eso bien en cuenta. Doctor, la semana pasada y antes pasada, aproximadamente, pudiéramos decir en términos generales, la tasa de contagios en todo el estado de la Florida osciló entre los 10.000 y los 15.000. Más o menos, hubo días de 13.000, hubo días de 11.000, pero por ahí más o menos osciló. Entonces, las personas que están falleciendo hoy día o fallecieron ayer, probablemente se enfermaron y se agravaron hace 15 o 20 días atrás. ¿Pudiera decir usted que,
de acuerdo a las cifras de fallecimiento hoy, ayer, antes de ayer, en relación a las infecciones que hubo hace 2 o 3 semanas, la tasa de mortalidad de esta pandemia es de cerca de un 1%. Bueno, yo creo que sí, yo creo que la tasa de mortalidad en este momento, si comparamos con el inicio de la pandemia, es mucho menor. Y existen muchos factores para explicar este fenómeno. Uno de ellos es que hay población joven que está siendo afectada en mayor proporción o en una proporción creciente. Es por eso que tal vez la tasa de mortalidad o las consecuencias fatales en este grupo son menores que en una persona vulnerable con comorbilidades, me refiero a con enfermedades concomitantes como hipertensión, diabetes u otras. Así que creo que este es uno de los factores. Y el otro factor importante que me parece que influye bastante en esta disminución de la mortalidad es que hemos aprendido a manejar más las complicaciones de coronavirus a través del tiempo. Es así que las medidas terapéuticas aplicadas el día de hoy son mucho mejores, en mi opinión, que las que se produjeron o las que se aplicaron al inicio de la pandemia. ¿Sigue siendo aproximadamente el periodo de hospitalización de unos 14 días? Sí, el periodo más o menos es de 14 días. Claro, que estamos viendo en este momento un espectro muy amplio de personas que terminan en cuidados intensivos. En este grupo de personas la hospitalización es más prolongada, más allá de 14 días, porque son personas que cursan con una evolución tan crítica que les hace tributarias de ventilación mecánica, y por lo menos estamos hablando de 3 semanas o incluso hasta un mes. Pero en personas con un cuadro, digamos, moderado o tal vez severo, pero no con tanto compromiso oxigenatorio, la tasa o la duración de la hospitalización es aproximadamente 1 o 2 semanas. Le voy a hacer una pregunta un poco difícil de responder, yo lo reconozco. Sobre todo usted está en el negocio de salvar vidas, de evitar la enfermedad cuando sea posible y salvar la vida de los que inevitablemente se enferman. Pero ahora miremoslo desde el punto de vista nacional, y desde ese punto de vista pues hay que incluir ahí también el factor económico, el factor de que por muy bien que trabajen las farmacéuticas y por muchas vacunas que logren producir, no van a producir 7.000 millones de vacunas para todo el planeta. Eso es impensable. No llegará un punto, doctor, donde sea prácticamente que necesario decirle a la gente, bueno, mascarillas para las personas de alto riesgo, vamos a quitarnos las mascarillas lo que no somos de alto riesgo para infectarnos de alguna forma, aumentar la inmunidad comunitaria para ver si logramos en un corto periodo de tiempo, 10 meses, 12 meses, llegar a ese 60 o 65% de personas que ya tienen los anticuerpos, tienen los linfocitos, tienen todo lo que necesitan para la próxima, porque este virus, en mi humilde opinión, y usted es el experto, este virus no se va a exiliar en otro planeta, se va a quedar con nosotros por toda la vida. Para evitar que el año que viene o el otro año de arriba o el otro volvamos a tener que cerrar las aerolíneas, los hoteles y paralizar toda la vida planetaria como la hemos conocido, de forma que cuando venga la segunda ola el año que viene o la tercera, ya la gran mayoría de las personas podamos enfrentarlo como se enfrenta ordinariamente una gripe de influenza anual. No llegará el momento en que eso va a tener que ser así. Los que sean saludables, que se quiten las máscaras y se infecten, y protejamos entonces a las personas de alto riesgo. Sí, es una pregunta difícil y muy interesante, pero hay que resaltar algunos puntos. La propuesta de que las personas jóvenes o que no estén dentro del grupo de los vulnerables no utilicen mascarilla y que simplemente se expongan o que transmiten libremente el virus en la comunidad es una de las estrategias que se ha probado, y hay unas experiencias internacionales al respecto de esto, y una de las más tal vez publicitadas fue la experiencia de Suecia, en las cuales no se acató o no se estableció medidas de mitigación tan estrictas como se hicieron en otras partes del mundo, simplemente con esta idea de que las personas jóvenes la inmunidad de rebaño con la propagación libre del virus en la comunidad. El resultado de esta estrategia terapéutica, de esta estrategia de control, entre comillas, de la pandemia, no llevó a resultados muy favorables.
Es así que si comparamos las tasas de mortalidad de Suecia con los países que están alrededor de Suecia, que sí acataron estas medidas de mitigación, Suecia está muy por encima en cuestión de mortalidad si lo comparamos con estos países. Es así que esta experiencia nos muestra que lamentablemente esta idea de que los jóvenes simplemente se quiten la máscara y propagan el virus en la comunidad libremente no es la mejor, porque esto conlleva a que la mortalidad también se incremente de manera marcada. Es así que yo creo que los riesgos son mucho mayores que los beneficios. Así que al momento no podemos decir, aplicando estas experiencias, que es la mejor estrategia, lamentablemente. Le hago una última pregunta y le cedo a Karinés para que entonces ella haga la suya. ¿Cuándo, si logramos a través de medicamentos, por ejemplo, como el Remdesivir, como la dexametasona, como la ivermectina que se está utilizando en otros lugares? En Argentina ayer nos hablaba un doctor de un centro de investigaciones que están haciendo un ensayo de 60 días con megadosis de omega 3, y quizás por ahí pueda venir otra cosa que hasta este momento ustedes la tienen para otros usos, pero no la han descubierto que es beneficiosa en este caso. ¿Cuándo, en qué punto llegaríamos a reducir la tasa de mortalidad lo suficiente como para que este coronavirus se pueda comparar a la mortalidad de una simple influenza temporal o estacional? ¿Qué número sería? ¿0.3%, 0.5%, 0.25%, donde ya dejaría de ser una pandemia y se convertiría en algo perfectamente manejable por toda la red hospitalaria? Yo creo que esos números hay que tomarlo con mucho cuidado, porque así la mortalidad esté por debajo del 1%, si el total de personas afectadas en números absolutos es muy grande, este número de 1% significaría muchísimas personas que llegarían a tener este desenlace fatal. Así que en porcentaje es muy difícil determinar un porcentaje, es por eso que más se está haciendo hincapié en otro tipo de indicadores epidemiológicos, como por ejemplo la tasa de positividad, que nos dice que, por ejemplo, de cómo está yendo la propagación en la comunidad, y por ende también nos puede decir exactamente cuál es el impacto que existe en el ámbito hospitalario o también en la mortalidad. Es así que yo creo que utilizando estos marcadores o estos indicadores epidemiológicos, uno de los principales siendo la tasa de positividad a nivel de la comunidad, lo ideal es que esta tasa de positividad sea menos del 5% para decir que ciertamente este brote epidémico o la epidemia ya esté controlada. Doctor, ¿por qué en algunos casos, he conocido de casos de pareja, por ejemplo, viven bajo el mismo hogar y tienen síntomas totalmente diferentes, ni siquiera comparten algunos de los síntomas, sino que en algunos casos son síntomas totalmente opuestos y algunos diferentes a los que estamos acostumbrados a escuchar, de la falta de aire, de fiebre y otros más? ¿A qué se debe eso? ¿Tiene algo que ver la alimentación de la persona, el estilo de vida, el tema de la salud personal de cada quien? Bueno, yo creo que hay muchos factores que podrían influir, pero bueno, en realidad todos los factores que juegan un papel en este punto de presentación clínica no los conocemos. Existe una variedad muy amplia de síntomas existentes ahora en el coronavirus, no solamente síntomas respiratorios, sino también síntomas cardiovasculares a nivel del sistema nervioso central, a nivel del riñón, del hígado y muchos otros órganos afectados. Es una enfermedad que nos ha mostrado que puede atacar a cualquier órgano del cuerpo humano. Es así que hay algunos estudios que determinan que hay algunas personas que tienen más propensión a complicarse por coronavirus que otras. Y una de ellas, por ejemplo, es personas que tienen ciertos factores de riesgo, como por ejemplo las personas obesas. Nos hemos dado cuenta, durante esta época de la pandemia, que estas personas tienen más o menos 7 veces más riesgo o un riesgo más alto de complicarse que personas que no tienen este factor de enfermedad, porque la obesidad ciertamente es una enfermedad. Y existen otros factores que van apareciendo con las investigaciones recientes. Otro de ellos nos dice que hay una predisposición genética para no solamente adquirir el virus, sino también para desarrollar síntomas severos de la enfermedad.
y existen unos estudios también que fueron publicados hace poco que correlacionan el grupo sanguíneo con la posibilidad de desarrollar un cuadro severo e incluso ser tributario de ventilación mecánica en el contexto de un coronavirus complicado. Así que yo creo que al momento existen varios factores de riesgo y vamos aprendiendo en el tiempo cuáles son todos ellos que determinan exactamente por qué una persona tiene una presentación clínica leve y por qué otras personas tienen complicaciones o llegan incluso a ventilación mecánica o a cuidados intensivos. Doctor, por último, háblenos un poco sobre la importancia de donar plasma. Las personas que ya se han recuperado del virus y han creado en sus organismos la capacidad de anticuerpos y tal vez los linfocitos para poder donar plasma que ayude a los pacientes delicados. Sí, es una de las estrategias terapéuticas que vengo difundiendo desde hace muchos meses y que estamos aplicando en la Universidad de Miami y el Jackson Memorial Hospital, que es básicamente la utilización de plasma de una persona que se ha recuperado de la enfermedad, ya que este plasma contiene anticuerpos neutralizantes que son capaces de inhibir la replicación del virus en una persona que todavía se encuentra luchando contra esta enfermedad. De esta manera se pueden disminuir los síntomas, bloquear el virus y posiblemente reducir la mortalidad. Es así que es muy importante que las personas que ya se hayan recuperado de la enfermedad puedan donar el plasma para beneficiar a estas personas que tenemos actualmente en el hospital y que necesitan de la ayuda de todos. Es así que siempre yo, hago un llamado aprovechando la entrevista a todas las personas que puedan tal vez registrarse en One Blood Donate y de esta manera ayudarnos a combatir el coronavirus y ayudar específicamente a estas personas que necesitan muchísimo de la colaboración de todos. La página de internet que acaba de mencionar el doctor es www.oneblood.org y one en forma de palabra, no en forma de número, O-N-E seguido de la palabra blood de forma continua, oneblood.org, y ahí van a ver un menú, van a la parte de donar y me imagino que seguirán las instrucciones. La persona puede donar solamente en el Hospital Jackson o en cualquiera de los otros hospitales del área. No, en esa página de internet, justamente de acuerdo al zip code, le van a asignar un área cercana a su casa. Perfecto, perfecto. Doctor, le agradecemos tanto a Karinés, los oyentes como yo y el equipo de trabajo profundamente su tiempo, que debe ser sumamente valioso en este momento, porque usted ha sido muy puntual, muy preciso, muy claro en cada una de sus respuestas y ha sido un verdadero gusto, un privilegio tenerlo. Esperemos que pueda venir en muchas otras ocasiones a medida que esto se vaya solucionando y ojalá que pronto tenga noticias muy buenas para que, noticias que informar de que ya prácticamente hemos ganado la batalla o estamos a punto de ganarla. Sí, esperemos que sí. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Acaban de escuchar al doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y también del Hospital Jackson. Wow, qué claro. Qué gusto, doctor. Sí. Qué Muy, gusto. muy claro el doctor. Creo que tenemos que hacer